Son las 9:02, avanza la mañana y es momento de nuestra primera entrevista. El ataque a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, trajo a la luz y volvió a poner en el centro de la conversación pública determinadas bandas delictivas que operan aquí en nuestro país. Una de ellas es la que está vinculada a la familia Albín. Vamos a hablar sobre esto, sobre cómo trabajan estas bandas, quiénes son, qué implicancia, qué impacto tienen en nuestro país, con el licenciado en Psicología, analista en Crimen Organizado, Nicolás Centurión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer recibirlo. Muy buen día. Este ataque a la fiscal, para usted, ¿qué implicancia, qué impacto tiene a nivel del sistema democrático y también al sistema de justicia? Bueno, es un impacto muy grande, es gravísimo lo que pasó. Sí, vale resaltar también, a mí personalmente me da como un poco de sobreactuación sobre todo el sistema político, ¿no? Primero es analizar lo que pasó como el atentado mismo, que ya sufrió en el 2020 un atentado a la fiscal Ferrero, pero también nos podemos retrotraer lo que fue el no atentado, que es difícil dimensionarlo también, a Julio Ugarteche. No sé si lo recuerdan, fue el 2019, o sea, pasaron 16 años. Entonces, repito, es difícil dimensionar cuando algo no pasa, cuando algo se evita, porque cuando algo sucede, uno dice, bueno, dimensiona lo que pasa, ve el alcance que pueden tener las organizaciones o las repercusiones, ¿no? El hecho consumado. Ahora, cuando se evita algo, no se puede ser, ¿por qué no pasó antes? ¿No? ¿Por qué no habría pasado antes? ¿Por qué también a la fiscal Ferrero hace 5 años le pasaron? Sí, obviamente reviste un hecho, reviste muchísima gravedad este hecho, pero las señales estaban desde antes, hace años, hace más de una década, hace más Como de dijo la fiscal de homicidios, Mirta Morales, había señales pero no las tomaron en cuenta. La propia Ferrero fue hace menos de un mes también a una comisión parlamentaria y dijo que le habían amenazado, contó cuando le habían robado, que no le habían robado, que no fue para robarla, sino que en realidad la agredieron a ella, que le estaban pisando los talones. Incluso el año pasado también había ido al Parlamento y lo había dicho, entonces había muchísimas alarmas, no es algo... me parece que no condice mucho lo que viene pasando en la realidad con lo que se venía denunciando en ámbitos oficiales con la gran congoja y sorpresa que hubo por parte del sistema político. A ver si te entiendo. Sí. Lo que sucedió este fin de semana es igual de grave que otras cosas que han sucedido y no es que ahora hay un antes y un después para vos. Claro, no, un antes y un después son el otro atentado en el 2020, lo que no llegó a pasar, que hace un mes haya pasado. Es difícil también decir, bueno, me están amenazando, me están los narcos muy cerca, como dijo, me andan alrededor, como dijo la fiscal Ferrero, a que atenten justamente, ¿no? Pero no tenemos que esperar a que pase, a que suceda un hecho de esta gravedad para ver. También hace poco pasó un ex abogado que apareció decapitado con el auto prendido fuego, ¿no? O sea, están pasando cosas y en la periferia de Montevideo quizás no tienen nombre, son anónimos, pero hay muchas personas que deben en una boca pastada si le cortan los dedos. O sea, hay unos modus operandi muy violentos y muy agresivos que, bueno, obviamente para la democracia es un gran atentado, pero no creo que marque un antes y un después. Sí se puede marcar la sorpresa como un antes y un después, o capaz si realmente el sistema político se dio cuenta de la gravedad que estamos asistiendo. Claro, porque al final del camino el alto número de homicidios que se están dando en muchos casos por rendiciones de cuentas son también producto de la guerra al narcotráfico. Tal cual. Sí, estamos cerrando, bueno, inauguramos octubre, cerramos septiembre con 44 homicidios, más o menos. O sea, es una tendencia que no para. Lo que tú dices es que no se condice el manifiesto político de estas últimas horas con las acciones concretas para combatir el narcotráfico. Sí, sí, tal cual. Sí, a ver, estamos en un momento de Isabra, ya asumió un nuevo gobierno, pero se fue otro hace no mucho. A ver, el crimen organizado no sabe de asunciones de gobiernos, claro. O, bueno, del 1 de marzo ahora vamos a bajar o subir o lo que sea. Sí, obviamente es la responsabilidad de cada gobierno de turno de las políticas que lleva adelante como Estado, pero como políticas de Estado estamos muy lejos. El propio Ugarteche lo decía, hasta que no tengamos una política de Estado, esto no se va a solucionar. Entonces, eso, realmente, por un lado uno puede decir, bueno, qué bueno que se hayan espabilado un poco, hayan sacado declaraciones y todo. Bueno, ¿qué medidas concretas se va a tomar? ¿O se va a tomar como botín político, como ha sido desde el retorno a la democracia prácticamente? La tendencia de homicidios aumenta y seguimos sin hincarle el diente a donde hay que hincarle el diente. Hablabas de sobreactuación. Sí, sí, yo creo que estas reuniones de directorios, estas declaraciones, esta sorpresa, mismo muchos declarantes hace un mes estuvieron en la misma comisión parlamentaria con Ferrero, ¿no? Y no salieron a asustarse o no salieron a tomar medidas concretas.
yo creo que no condice, ¿no? Y también, ya que estamos hablando de crimen organizado, un montón de cuestiones, porque hablamos de atentados, de balas, de homicidios, que es lo que más llama la atención, que es lo más espectacular y lo más grotesco, pero también podremos hablar de la financiación de los partidos políticos, que son esos mismos políticos que le están diciendo y dónde proviene esa plata. Como se le dice muchas veces al ciudadano, quien nada debe, nada teme, y que presente su cédula si se lo presenta a la policía, bueno, que presente también de dónde viene esa plata, y si están todos limpios, sería muy bueno. Bien. ¿Y qué te parece esto de atacar más al lavado de activos como forma de desarticular a las organizaciones criminales? Creo que es una buena medida. Aparte no reviste balas, no reviste, no sé, que corran riesgo vía efectivos policiales, enfrentamientos. Entre la policía y los delincuentes. Exactamente, que a su vez generalmente también van a los barrios periféricos, a los barrios donde están los enfrentamientos, y con la persecución digamos, seguir la línea, de la ruta de este dinero mal habido, te ahorrás que haya sangre en los barrios, te ahorrás muchos homicidios, te ahorrás todo este enfrentamiento, que es lo que genera que también a los narcotraficantes les sirve, porque vos los preparás también para defenderse, vos los preparás para que estén, que ellos generen su propia inteligencia también para hacerlo, que ya la tienen, ¿no? Que lo podemos ver en el propio atentado. ¿Y qué modificaciones ves en las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Uruguay en los últimos años? Y bueno, algo que venimos analizando desde el Centro Latinoamericano de Análisis de Estrategia es que también pasamos de ser un lugar de un país de tránsito a un país de acopio, y eso implica muchas cuestiones. Si hay más droga en el país, hay que protegerla, no solo de las autoridades, que las organizaciones criminales no quieren que se la lleven, sino de las otras bandas. Pero también ha cambiado que hay como una conexión mayor, que no es nueva, ¿no? Que no es nueva, pero es una conexión mayor con organizaciones internacionales. ¿Cuándo y por qué dejamos de ser tránsito a pasar a acopio? Bueno, mojón se puede tomar varias cuestiones, pero más o menos 2018, es difícil también saberlo porque nunca se sabe bien a ciencia cierta cuánta cantidad de droga exactamente pasa por acá. Sí, lo que podemos ver son los índices que pueden ser de la ONU, de relatoría de organismos internacionales, que te marcan que la producción de cocaína, tanto en Colombia como en Bolivia, no tanto en Perú, sí ha aumentado un montón. Entonces esa droga tiene que salir por algún lado. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, que las rutas bioceánicas que tiene, tanto Pacífico-Atlántica, ya están un poco quemadas, como se dice, hablando mal y pronto, entonces hay que buscar rutas alternativas. También pasaba por la ruta de Santos. Viene la pandemia y hay que buscar otra ruta y se elige la hidrovía pasando por Uruguay. Eso es uno de los factores, ¿no? Esto se tiene que mover, porque muchas veces nos quedamos con el apellido, por ejemplo, Marcet, que es un gran pivote en todo esto, que es uruguayo, que nos llama la atención, que sí que hay que estudiarlo porque es algo medio paradigmático, pero el negocio tiene que seguir. Si Marcet no creció con Marcet el negocio, ¿no? Sí, capaz lo puso en tapas internacionales por el vínculo que tiene justamente con organizaciones internacionales. Ahora vamos a hablar de esos nombres y apellidos que están surgiendo en la conversación pública en estos días, pero recién hablabas de la necesidad de trabajar de manera internacional. ¿Lo está haciendo Uruguay? Hace un tiempo escuchaba a un analista argentino diciendo, bueno, el Mercosur debería tener por objetivo trabajar en estos temas. Sí, bueno, no he tenido mucho éxito en lo que tiene que ver con la economía, pero bueno, centrarse en esos temas que son de urgencia. ¿Está trabajando Cancillería, por ejemplo? Sí, hay coordinaciones. Por ejemplo, cuando pasó a Ultranza Pi, que fue este caso paradigmático, que fue un gran golpe al narcotráfico, a las organizaciones criminales en general de Paraguay, hubo una coordinación, también mataron un fiscal, por eso que lo están investigando, ¿no? O sea, están pasando cosas alrededor del continente, no lo vemos, 6 fiscales en Ecuador, etc. Hay coordinaciones, esto que le decía, por ejemplo, el no atentado a Guarteche, hubo una información por parte de la DEA, ¿no? Un topo que había en organizaciones que avisó. Se tiene que coordinar sí o sí, porque, a ver, todo lo que pensemos en Uruguay, si internacionalmente somos un estado muy pequeño, tiene que ser en coordinación regional, porque si no, no existe. Porque el poder de fuego, el poder de coerción, el poder de amenaza y el poder de dinero, de compra, simplemente los millones de dólares que mueven, pueden corromper a cualquier funcionario, pueden llegar a violentar a cualquiera. Y bueno, no estamos hablando solamente de bandas locales, tienen que ser en visión
regional, porque ellos también están coordinando de manera regional, de la Junta de Narcotráfico, con el PCC, con los Monos en Rosario, con el Clan Rotela en Paraguay. O sea, se coordina con todos, porque no es una cuestión solo de al hijo yo lo traigo a esta organización y el otro a esta, sino que ellos están coordinados. Entonces, bueno, los estados tienen que hacerlo de esa manera, porque si no es imposible. Yo iría más por el lado también del lado de activos, como ella planteaba, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó en México, vimos lo que pasó en Colombia, que un enfrentamiento directo militar no alcanza y no sirve, porque si no estás potenciando justamente a las bandas. No digo que no haya que reprimir o sea, el combate tiene muchas aristas y tenés un abanico muy grande de políticas para ir. Pero si vamos a lo que ya se hizo y no funcionó y seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir peor. ¿Para quién fue el mensaje de este atentado en la casa de Ferrero? ¿Fue un mensaje para la Fiscalía, para que dejen de investigar? ¿Fue un mensaje para la policía diciéndoles estamos en la casa de la que persigue precisamente el delito? ¿Fue un mensaje para las otras bandas, mostrando el poder que tienen determinadas bandas de narcotráfico? Sí, a ver, a ciencia cierta no se puede saber, salvo que lo hayan firmado, como muchas veces pasó, como pasó en el 2020, que sí hubo un mensaje de Marcet clarito que decía no nos gusta cómo están trabajando, si ustedes hacen las cosas bien vamos a estar tranquilos. Acá todavía no hubo como una firma, digamos. Una cosa es la intención de los perpetradores, otra cosa los efectos que genere. Uno de los efectos sí puede ser a las otras bandas que muestren el poderío que tienen y la capacidad de hacerlo. Otra cosa también, con esta amenaza uno intenta generar miedo también, ¿no? Porque es un ataque que genera terror. Y bueno, lo que pretende generar es inacción o por lo menos que se deje de hacer lo que se estaba haciendo. Es un mensaje sí que muestra quizás un pasito más a lo que están dispuestos a hacer, ¿no? Porque si la fiscal Ferrero sigue investigando, si se siguen dando estos golpes, también una de las hipótesis que se maneja es, por ejemplo, un mensaje del propio Albina a Marcet mostrando lealtad, ¿no? Mostrando en el sentido de, nos agarraron este cargamento para demostrar que está, digamos, en manos a la obra para poder recuperarlo o para que no vuelva a suceder. Porque estamos hablando que entre ellos también hay rivalidades. No digo específicamente Marcel Albín, digo cuando pasa que se pierde un cargamento, esa plata tiene que aparecer. Hablas de Albín y yo pensaba estos días, ¿no? La gente en su casa viendo las noticias y pensando, bueno, pero si saben dónde operan, ¿no? En qué barrio trabajan, quiénes son, ¿por qué no los agarran? Bueno, eso, volviendo al principio, capaz de la sobreactuación. O sea, si nadie se puede asustar de lo que pasó. O sea, sí nos puede llamar la atención y ponernos en alarma y en alerta. Ahora, cualquier trabajador sale el día a día y sabe lo que pasa. Estamos hablando, otra vez, 44 homicidios en septiembre. No todos tienen que ver con el crimen organizado, pero sí una gran mayoría. Que tampoco se sabe a ciencia cierta el porcentaje, porque no van a ir a denunciar entre bandas, me mataron a tal o cual, sino por investigaciones de la policía. Entonces, sí, a ver, cuando hablamos, yo también hago crítica al sistema político, también tiene que ver con la justicia y también tiene que ver con la policía, que obviamente hay funcionarios que son amenazados y hay funcionarios que son corruptos, porque esto no existe de ninguna manera. Que no sea así. Pasa en otros países, ¿por qué no habría de pasar acá? Pero repito, si lo sabe el trabajador, lo sabe el día a día, ¿cómo no lo sabe el sistema político? ¿Cómo no lo saben los funcionarios policiales? ¿Quiénes son los Albín? Bueno, los Albín son una banda que están en Cerro Norte y bueno, ahora lo último que pasó con esto de Punta Espinillo, estamos viendo que controlan parte de la zona oeste de Montevideo sobre todo, pero han podido hacer conexión con Marcet y también con otras organizaciones internacionales para poder generar el narcotráfico uruguayo, a la uruguaya, ¿no? ¿Ellos son la pata de Marcet acá, en el territorio, digamos? Sí, hasta el momento que se ha controlado y que se ha comprobado. Por ejemplo, recientemente llegó un cargamento a España, creo que la semana pasada o la anterior, y había unos alijos con la famosa coronita que responde a Marcet. Todavía no se sabe, todavía se está investigando si responde a eso, pero podría ser con otra banda. Porque como digo, comercian y negocian con todas las bandas posibles. Y esto que planteamos, podemos estar hablando de los Albinos o de otras bandas, o de los Colos, o lo que está pasando en Villa Española. El punto es también, la paradoja que reviste esto, es qué pasa cuando estas bandas se organicen. Porque, por ejemplo, se organicen entre sí también y empiecen a ser más profesionales, digamos.
Porque el último informe de la policía hablaba que las bandas más grandes, la de los Albinos en Villa Española, identificadas, que obviamente son un poco más, pero por ejemplo son 50 personas, no es mucho. Manejan unas manzanas, unas cuadras, obviamente está pasándole los barrios o manzanas, casas tomadas, que es muy grave, pero ¿qué pasa cuando estas bandas dejen de enfrentarse entre sí? Quizás baja la violencia en los barrios, quizás hay un poco más de paz, quizás hay menos homicidios, pero quizás también somos un país que está copiando y teniendo muchísimo tránsito de cocaína internacionalmente, o sea... Pero si no son esas bandas, serán otras. Porque a veces me parece que da la sensación que pecamos de ser una isla, ¿no? Un lugar donde no pasa nada y en realidad sucede todo. Sí, yo lo planteaba en la última nota que hice para CLAE, ponía "no somos latinos", citando al Cuarteto Nos, porque siempre vemos que esto no pasa, nos compramos nuestro propio discurso de la autoexcepcionalidad uruguaya, de esta cuestión de que acá, sí, por más tenemos un sistema democrático sólido y partidos centenarios o bicentenarios y que no pasan grandes cosas, sí pasan. Sí pasan. Tenemos de vuelta lo que pasó a la fiscal Ferrero, o sea, estamos esperando a que suceda de vuelta, maten a un periodista, maten a un fiscal, o manden a matar policías, o se genere, no sé, algún homicidio bastante horroroso o espectacular, grotesco, que llame la atención y diga, no, miren dónde estamos, si está pasando ya en los barrios. Si está pasando alrededor, mataron al fiscal Pecci, mataron a 6 fiscales en Ecuador. Más o menos en el año pasado se han matado 140 periodistas en todo el continente, sumando México, Colombia. Pero además ¿no? la sensación que queda acá es que a Ferrero no lo mataron porque no quisieron, que lo que quisieron fue simplemente dar un mensaje. Sí, solo podemos decir o fueron inoperantes o fue una amenaza muy fuerte que te dice hasta dónde pueden llegar, ¿no? Que eso también es lo que genera quizás más alerta, ¿no? Que ellos puedan llegar, puedan entrar a una casa, hay que ver el tema de la custodia, es llamativo, ¿no? Si ese operativo falló o no, porque es una fiscal que viene denunciando hace tiempo, que ya le ha amenazado, que ya ha tenido actos de violencia contra ella y le entraron a la propia casa, ¿no? Eso también llama la atención por parte de las autoridades. Nicolás, para ir cerrando, ¿qué pasa si las autoridades, la policía, no encuentra a los culpables? ¿Qué mensaje es esto? También se debe estar midiendo la capacidad de respuesta y la capacidad investigativa. Tal cual. Sí, eso es una parte de los efectos de estos casos, ¿no? Y también para la población, porque es un mensaje y es un efecto que genera para la población. ¿Qué mensaje le damos a la población si estamos viendo que le entran a la casa una fiscal que tiene custodia? ¿Qué podemos esperar? Una persona está esperando el 405 en la parada, ¿no? Claro. Entonces, eso también envalentona a las organizaciones criminales, ¿no? Hasta dónde pueden llegar, qué nivel de impunidad tienen, qué nivel de poder tienen, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno que se aclarara rápido y se pudiera esclarecer, pero esto, lamentablemente, no veo que... No el caso puntual, pero si no la situación seguramente vaya a empeorar. Muy bien. Nicolás Centurión, licenciado en Psicología, analista en Crimen Organizado. Gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un gusto.